Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Creo que no hay muchos conectados, entonces va a ser más práctico. Denme un segundito. Ok, quiero saber si todos me escuchan perfectamente o hay algún inconveniente en el sonido. Sí, se escucha bien. Se escucha, licenciado. Perfecto, les agradezco. Bueno, vamos a repasar porque ustedes tienen dentro de su programa un tema muy importante que de hecho se desprende lo que conocemos como derechos reales de mero goce y en algunas legislaciones como derechos reales desmembratorios. Y entonces voy a utilizar, me interesa que previo al contrato, a los contratos como tal, entendamos en sí el fundamento de la doctrina y por qué motivo es que cuando estamos redactando el clausulado tenemos que hacerlo de una u otra forma, no solo utilizando la ley, sino también entendiendo el contenido o la naturaleza del contrato respectivo. Entonces, al respecto, vamos a encontrar, yo creo que esto ya lo habíamos visto con ustedes en una ocasión, cuando platicábamos en cierta forma sobre la propiedad. Por ejemplo, si le preguntara a Andrea Lucía, ¿qué me podría decir sobre la propiedad y sobre los demás derechos reales? ¿Qué me diría? Andrea Lucía, ¿se encuentra en la clase o no? Si pueden activar su cámara sería excelente. Yo les agradecería porque de esa forma podemos tener una conversación más fluida y puedo ver también la actividad de ustedes con relación a la clase del día de hoy. Estoy cubriendo pues a la licenciada Judith Oriza, pero sí me gustaría que fueran ustedes un poco más participativos y pues claro, esto les va a ayudar a ustedes, créanme, bastante en su ejercicio profesional. No le escuchamos, por lo menos yo no le escucho a Andrea Lucía. Bueno, María Fernanda, ¿qué me puede indicar sobre eso? Vean, jóvenes, yo no sé ustedes, pero... Disculpe, licenciado, es que no me dejaba activar el micrófono, pero de mi cámara no la puedo conectar porque fíjese que mi hijo me quebró la pantalla, la camarita, entonces, ¿me puede repetir qué era lo que estaba diciendo, licenciado? Disculpe. Preguntándole sobre la propiedad y las formas especiales de la propiedad, así como los demás derechos reales. Vean, la importancia de mantenerse en la clase y de estar poniendo atención, jóvenes, es para ustedes, es para su preparación. Realmente si no están en sintonía les va a perjudicar bastante. Quizás ustedes no lo vean, pero cuando tengan la necesidad van a escuchar realmente los problemas y no van a tener la solución al caso. Pero bueno, ya es cuestión particular de ustedes, yo respeto su posición. Sin embargo, pues consideraría que podrían aún ser un poco más elocuentes, por lo menos con el interés que desean mostrar a la cátedra y prácticamente pues a su profesión. Ya este año cierran, imagínense, están en unos pasos. Recuérdense que la mejor vestimenta y la presentación que puede tener un profesional es su mejor carta de presentación va a ser cómo se comporta frente a los demás y cómo va a tener la humildad para adquirir el conocimiento. Pero bueno, entonces ya participaba alguien acá. Andrea Lucía, sí. La propiedad es el poder que tenemos sobre la cosa. Le hice más que una pregunta sobre eso. ¿Qué más me puede decir sobre ello? Yo pensé que era más o menos así como, aparte de eso de ahí de la propiedad, si no estoy mal.
Activen su cámara, por favor. Los que puedan activar su cámara, les voy a agradecer que la activen. Ya, es que la mía está quebrada, solo tengo audio. Sí, pero los que sí puedan activarla, activen, jóvenes, por favor. Vean, ustedes han crecido prácticamente y vienen con la virtualidad. Desde la pandemia ya llevamos varios años. Entonces, sinceramente yo creo que es un poco de diferencia de parte suya también, porque los maestros hemos hecho un esfuerzo en ese lado también. Y esperamos pues que esto también sea recíproco con los alumnos. Recuerden que el proceso de enseñanza-aprendizaje es win-win, ganan ustedes y ganamos nosotros. Todos estamos aprendiendo en esto y todos estamos inmersos dentro de esta misma problemática. Ok, veamos pues. Voy a hacer una breve explicación sobre esto y de ello voy a hacer ciertas preguntas de manera aleatoria que esperaría pues que me las estuvieran respondiendo para saber pues si está llegando el conocimiento o no está llegando. Ok, cuando nos referimos directamente al derecho de propiedad, tomen en cuenta ustedes el punto fundamental o el parar fundamental de lo que cimienta los derechos reales va a ser la propiedad. Nosotros no podemos referirnos a los demás derechos reales si no tenemos en la cúspide a la propiedad. Entonces es como que si estuviéramos viendo nosotros una pequeña pirámide. No estoy hablando de la pirámide de Kelsen, pero si la alusión les puede servir para ustedes utilizar un tipo de analogía y mejor comprensión, pues excelente, no hay ningún problema. Lo que quiero que entiendan ustedes es que van a tener ustedes la propiedad en la cima y después de la propiedad vienen todos los demás derechos reales. ¿Por qué les digo esto? Por una sencilla razón. No podemos hablar de derechos reales de mero goce o conocidos en algunas legislaciones como desmembratorios. Por ejemplo, no podemos hablar de un contrato de servidumbre, de un contrato de uso, de un contrato de habitación, de un contrato de usufructo, de arrendamiento, si no tenemos realmente el derecho de propiedad. Entonces, el derecho de propiedad está regulado en las diferentes legislaciones de todos los países, de una u otra forma. Y de una u otra forma se demarca sobre lo que es el derecho de propiedad. Estipulado de conformidad con las legislaciones de cada país, pero en suma lo que motivan es el respeto a la propiedad privada. Es decir, yo tengo algo que único que es mío y esto es mi propiedad. Yo lo compré, tengo la factura, tengo el documento que me acredita que yo soy el propietario de ese bien inmueble, es decir, que yo soy el legítimo poseedor y con el documento me acredita para que yo pueda disponer libremente de este bien. Y entonces la propiedad va teniendo sus sustentos de conformidad con cada una de las legislaciones de los países, pero en suma va a originar aquella titularidad que va a tener la persona sobre una cosa, sobre un bien. Una cosa entendida como o mejor dicho, bien entendido como aquella cosa objeto de apropiación. Y apropiación, ¿por qué? Porque yo la voy a hacer mía. Y cuando yo la hago mía, nadie más va a poder hacer objeto de esa cosa, es decir, pelear ese bien, si no lo traslado yo como corresponde. Ese traslado de dominio puede ser a través de una compraventa, puede ser a través de una donación, puede ser a través de una permuta. Bueno, te doy me das no hay ningún problema. Y se van originando los diferentes tipos de transmisión de dominio en base al derecho de propiedad. Y es por ello que debemos entender que de la propiedad se originan ciertos poderes o facultades que van a derivar posteriormente en el hecho de que quien tiene la titularidad va a tener este conjunto de poderes o facultades. Y ustedes van a ver en pantalla, en el esquema que tienen enfrente,
que la propiedad va a originar 4 poderes o facultades principales. El jus utendi, el jus frendi, el jus abutendi y el jus vindicandi. Es decir, el uso, goce y disfrute de la cosa. Jus utendi, el derecho de uso. El jus frendi, derecho a aprovecharse de los frutos. El jus abutendi, veámoslo así, el jus abutendi y el jus vindicandi, estaríamos hablando de la enajenación y la reivindicación de la propiedad. Es decir, yo puedo enajenar el bien, no hay ningún problema, pues es mi propiedad. Lo quiero reivindicar ante un tercero que esté detentando mi propiedad. Por ejemplo, alguien más dice, es que eso es mío. Bueno, pruébeme entonces que usted es el propietario, o alguien me lo quiere quitar. Un momento, señores, aquí tengo el título de propiedad. Reivindicación del bien, ¿sí? Entonces, los 2 primeros los vamos a conocer como el usufructo. Comprende el uso, goce y disfrute de la cosa. Los 2 segundos los vamos a conocer como la nuda propiedad. Los primeros van a ser derechos materiales palpables por los sentidos de las personas. ¿Por qué? Yo quiero hacer uso del bien, lo voy a hacer materialmente, físicamente, de una u otra forma, arrendándolo, viviendo el bien. Yo quiero venderlo, voy a utilizar los poderes materiales. Entonces ahí ya no son poderes que van a ser palpables en cierta forma física, sino vamos a necesitar de ciertas facultades legales para poder hacer uso de ellos. Yo quiero enajenar el bien, necesito el título de propiedad, porque esa forma demuestro, acredito la propiedad y en base a ello, pues, puedo hacer yo el traslado de dominio. ¿Quieren detentar mi propiedad? Yo tengo el título de propiedad, entonces el título de propiedad me es válido para reivindicar ese derecho que yo tengo, ¿sí? Entonces, lo que quiero que entiendan es esto. Es quien ostenta estos poderes, ostenta el derecho de propiedad en su forma completa. Quiero que me vayan dando seguimiento hasta acá. Estamos todos en el entendido de quien ostenta estas facultades o estos poderes tiene el derecho de propiedad en su forma completa o no. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo como propietario me desprendo de uno de estos derechos o una de estas facultades, ya no tengo el derecho de propiedad en su forma completa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo desprenderme del derecho de uso. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a otorgar un contrato de uso sobre el bien. ¿Se recuerdan de ustedes? No sé si han visto dentro de su doctrina. Yo, por ejemplo, en la clase ya lo he enseñado y ya han visto la redacción de un contrato de uso y habitación. Entonces, cuando ven este contrato, ¿qué es lo que está haciendo el propietario hoy? Se está desprendiendo de los poderes de uso. Él ya no va a poder utilizar el bien, ¿sí? Tampoco pues va a tener el derecho a habitación porque eso, aunque sea de la casa, él se desprendió de ese derecho. Obviamente dentro de un contrato concediendo ciertas facultades, inclusive pudo haber dejado alguna cláusula, si lo quieren ver ustedes, resolutoria, para garantizar que por algún incumplimiento de los que estuvieran haciendo el derecho de uso, pues él pudiera recuperar ese derecho. Pero ojo, ahí no tiene la propiedad en su forma completa porque se desprendió del jus utendi. Jus frendi, por ejemplo, él viene y concede en arrendamiento la propiedad. Él tiene el derecho de concederla, está recibiendo los frutos, pero puede ser que él también haya concedido dentro de ese arrendamiento la posibilidad que el arrendador pueda subarrendar. Entonces va a tener un jus frendi parcializado porque él, si quisiera subarrendar la propiedad, no puede porque hay ya alguien que está arrendando ese bien. ¿Eh? O veámoslo diferente. Si concede el usufructo del bien, él va a tener únicamente la nuda propiedad, pero no va a tener los poderes materiales, no va a tener el jus utendi ni el jus frendi. Él es el propietario, nadie se lo niega. Él inclusive podría vender la propiedad, pero tiene usufructo, no hay ningún problema.
¿Cuál es la característica en este caso de contratos? El comprador deberá aceptar la nuda propiedad en la forma en que la tiene. Pues si no la acepta porque tiene usufructo, pues no se da el contrato de compraventa, pero si la acepta, el comprador debe tener conocimiento que sobre la propiedad pesa un usufructo y que aunque él siga teniendo la nueva propiedad, no va a poder tener los poderes de la propiedad en su forma completa si el usufructo es temporal hasta que finalice el usufructo, y si es vitalicio hasta que muera o fallezca el usufructuario. ¿Sí? Eso es lo que quiero que estacionemos hasta acá. Entonces, es por eso que vamos a encontrar contratos de principales, por ejemplo, el de la compra-venta, donde donde lo que se transfiere es la totalidad de la propiedad, o bien podemos encontrarnos con una compraventa con pacto de reserva de dominio. Ahí cambia la cosa. Ahí el propietario se reserva el dominio hasta que no le terminen de pagar el bien inmueble, y lo que concede puede hacer es el usufructo. Entonces concede el uso, goce y disfrute del bien, pero mientras no le terminen de cancelar la propiedad, él conserva la nueva propiedad. No va a permitir que esa propiedad pueda venderse porque esos poderes los sigue teniendo él. Y él sigue teniendo el ius abutendi y el ius vindicandi. ¿Me entienden? Sí, contrario de conceder el usufructo. Ok. Ahora bien, si el propietario viene y otorga un contrato de donación con reserva de usufructo vitalicio, estamos ante situaciones en igualdad de derechos. ¿Por qué? Porque él se va a reservar el usufructo para sí mismo, pero otorgó o donó la nuda propiedad, transfirió la nuda propiedad. Cuando él fallezca, si el usufructo fue vitalicio, cuando él fallezca, pues obviamente el donatario pasará a ser propietario en su forma completa, porque sencillamente el usufructo estaría cancelado. ¿Sí? Y así sucesivamente. También en base a esto encontramos las formas especiales de propiedad que se pueden dar, por ejemplo, en contratos de propiedad horizontal, en contratos de copropiedad, donde los copropietarios son propietarios de una porción en igualdad de condiciones respecto a los otros copropietarios. La medianería, donde cada uno de los propietarios o de los vecinos tiene ciertas limitaciones con respecto a esa pared medianera o a ese derecho medianero. No pueden perforar la construcción de ventanas, por ejemplo, para que haya luz. ¿Cuándo se puede constituir la medianería? Y ese tipo de situaciones. Entonces, vamos a tomar en consideración que ahí estamos disponiendo de formas especiales de la propiedad, con ciertas limitaciones, por eso se denominan formas especiales de la propiedad. Y también pueden haber ciertos contratos derivados de ese tipo de formas especiales de la propiedad. ¿Sí? Ok, trasladándonos al otro aspecto, vamos a encontrar cuando el propietario, y ojo, bueno, regresemos a lo primero que tenemos. En el caso de derechos reales principales o de goce, el propietario es titular de los derechos que tiene, es decir, de un derecho propio. Cuando nos trasladamos a los derechos reales de mero goce o de membratorios, ahí ya cambia el papel. ¿Por qué motivo? Ahí ya no es el propietario el titular de ese derecho, ahí es un tercero que es el titular de un derecho de un bien ajeno. ¿Sí? Por ejemplo, quien tiene un contrato de arrendamiento, él es titular de un derecho de mero goce, pero sobre un bien ajeno, porque el bien que tiene no le pertenece, sino le pertenece a alguien más. De igual forma la servidumbre. En la servidumbre hay un predio dominante y un predio sirviente, ¿sí? Y tienen ambos que saber, por ejemplo, el predio sirviente, que él estuvo de acuerdo en brindar ese derecho de servidumbre, y el predio dominante, pues que obviamente ese derecho parte de otra propiedad, no precisamente de él.
contrato de uso de la misma forma, de igual forma el contrato de habitación y de igual forma el contrato de usufructo también, porque van a encontrarse con el hecho de constitución de usufructo, donde el usufructuario, pues, cuando entendemos esa figura, va a tener derecho de hacer uso de los frutos de la propiedad. ¿Qué es lo que viene de esto? Va a poder, si quiere, rentar el bien, arrendarlo, otorgar contratos de uso y habitación, pero ojo, debe tomarse en consideración que estos contratos o todos los contratos que pueda suscribir el usufructuario sobre el bien van a finalizar cuando éste fallezca o cuando termine el término para el cual ha sido establecido el usufructo. ¿Cómo estamos hasta acá antes de pasar a los otros? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, licenciado, muchas gracias. Muy bien, licenciado. Vamos bien, perfecto. Trasladémonos al otro aspecto. Van a encontrarse ustedes, porque esto también, no sé si ya lo repasaron, por ejemplo, la hipoteca o la prenda, que es lo que actualmente se maneja como garantías mobiliarias. Para mí el término correcto debería ser prenda, pero bueno, veámoslo así. Vamos a encontrar otro grupo de derechos reales de garantía, si lo quieren ver ustedes así, denme un segundo. Ok, entonces vean pues, vamos a encontrar otro grupo de derechos reales. Si se dan cuenta, los segundos, los de mero goce, limitan al propietario en uno de sus derechos. ¿Por qué? Porque este pues lo ha permitido, ha concedido ese derecho. Pero los derechos reales de garantía no van a limitar al propietario. En Guatemala solo hay un caso, ya les voy a explicar por qué. Los derechos reales de garantía no van a limitar al propietario. ¿Por qué? Porque tienen sus propios poderes, sus propias facultades, que garantizan el cumplimiento de este tipo de derechos. En ellos vamos a encontrar la hipoteca, vamos a encontrar también la prenda. En cuestión de la hipoteca, vamos a tener tres poderes, facultades: el ius preferendi, el ius persequendi y el ius distraendi. Preferendi, el derecho de preferencia sobre la propiedad. Persequendi, perseguir la propiedad no importando en qué manos se encuentre. Y distraendi, el derecho de rematar el bien si en dado caso pues no se cumpliera con el pago del crédito debido. ¿Qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, cuando las analizamos, no vamos a encontrar, por ejemplo, que la hipoteca, un bien puede tener hipoteca, pero la persona igual podría vender el bien, podría enajenarlo, no hay ningún problema con eso. La propiedad tiene sus propios poderes y la hipoteca también. ¿Por qué no hay ningún problema? Sencillamente el comprador, al estar enterado que tiene hipoteca, si la acepta así, él sabe que hay un derecho que pesa de garantía, que pesa sobre el bien. Si acepta el bien así, pues se puede dar el negocio jurídico, se puede realizar el contrato. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si en dado caso no se paga el crédito, ¿cuál es el derecho que tiene el acreedor? El ius persequendi, el hecho de perseguir la propiedad, no importando quién sea el propietario, en qué manos se encuentre. ¿Ven? Y en dado caso que no se logre en pública subasta, pues solicitar que el bien se adjudique como forma de pago. Entonces, tiene sus propios poderes, tiene sus propias facultades que están inmersas dentro de ese conjunto, esa potestad que en cierta forma va a impregnar esa carga impuesta sobre el bien. Pero ojo, vamos a encontrar también dentro de esto algunas excepciones. Por ejemplo, los bancos entre particulares, y ahí hay una situación que realmente pugna con el derecho de igualdad de todos los guatemaltecos, porque los bancos crean un derecho especial de garantía que limita el derecho de propiedad.
Recuérdense que no deben haber más limitaciones a la propiedad que únicamente las que la ley impone. Pero ojo, en el Código Civil los bancos se reservaron esto. Mientras que entre los particulares sí se puede realizar un contrato de compraventa. Imaginémonos el caso de algunas personas que hayan hecho pues su contrato de hipoteca. Después se encuentra con el caso de que alguien más, pues, o el propietario vende la propiedad porque necesita recuperar el dinero, le pagan a él y con eso le cancela a la persona, pues, al acreedor hipotecario y ya se solventa. Pero en el caso de los bancos, imagínense que se da el mismo contexto. La persona viene, ya no tiene para pagar las cuotas del crédito y necesita o ve una posibilidad de vender el bien, de venderlo para poder encontrar a alguien que le pague algo justo y de por lo menos recuperar parte del bien y con eso pues pagar el crédito y no perder totalmente por lo menos las ganancias de la propiedad o el valor de la propiedad. En el caso de los bancos no se puede, solo así. En los casos de los bancos se necesita una autorización. El acreedor bancario tiene que conceder esa autorización para que la persona pueda vender. Si no, no se puede. Obviamente, la mayoría de los casos, por lo menos los que yo he visto, el banco no concede esa autorización. Por la garantía, por un montón de situaciones, tiene que cambiarse el deudor hipotecario en estos casos. Y es un detalle. Entonces, esto limita el ejercicio del derecho de la propiedad. Y hay una limitación que contraviene la Constitución. Es entendible porque nuestro Código Civil es de 1964, mientras que la Constitución es de 1986. Entonces debemos de entender esos aspectos, ¿sí? Entonces, pues acá parte, y si alguno lo quiere tratar como punto de tesis y lo analiza desde este aspecto, van a encontrar que es muy relevante. Y vean acá. Ya hemos entendido cómo se van dando los diferentes tipos de contratos en cada una de las situaciones. Si se pueden dar cuenta, la hipoteca pues va la mayoría de nosotros que conocemos pues la vamos a encontrar, por ejemplo, en contratos principales. Un contrato de compraventa y a la vez en ese contrato la mayoría de casos constituyen garantía hipotecaria o garantía mobiliaria. He visto más, por ejemplo, de Banrural en el caso de los vehículos. Y son contratos muy comunes, pero tienen que entender la naturaleza de estos contratos. El día de hoy nos vamos a centrar, todavía tenemos unos minutos, en esos contratos que parten de derechos reales de mero goce o derechos reales desmembratorios, que es como lo conocen en algunas legislaciones. Y aquí vamos a encontrarnos, por ejemplo, con el contrato de arrendamiento, el contrato de uso, el contrato de habitación. El contrato de arrendamiento lo han visto ustedes normalmente. Yo me voy a centrar con ustedes el día de hoy. Vamos a dejar de presentar este y voy a presentarles otro. Pregunto si todos lo ven acá. Sí, licenciado, sí se ve. Entonces, me voy a centrar en un contrato de uso y un contrato de habitación. ¿Por qué no utilizo el contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento, pues, la mayoría ha tenido acercamiento a uno de ellos. No es difícil. Se lo voy a explicar y voy a aprovechar este contexto también para explicarle, porque es la misma naturaleza. Entonces, vamos a entender la naturaleza de este tipo de contratos partiendo de estos dos principales. En un contrato de arrendamiento vamos a encontrar concedido el derecho de uso. Y también en contrato de arrendamiento es importante entender que también se va a permitir el subarrendamiento si el propietario lo dispone dentro del contrato. Si no lo permite, pues no se da. Ok, otra de las situaciones es, hay ciertas limitaciones
a ese derecho de mero goce. ¿Por qué? Porque recuérdense, solo tiene una facultad de la propiedad o ciertas facultades de la propiedad. No tiene todas de la propiedad. Por ejemplo, el arrendatario puede hacer uso del bien, pero no puede disponer del bien, no puede intentar vender el bien, no puede ejercitar ciertos derechos que solo le corresponden al propietario. Por eso es que cuando analicen un contrato, deben de verlo desde esa perspectiva. ¿Qué facultades son las que tienen? ¿Qué tanta extensión tienen esas facultades? Porque si solo se dejan llevar por los sentimientos de la persona que los va a contratar y no analizan ese aspecto, cuando lleguen a tribunales pueden perder el proceso. ¿Por qué? Porque eso tiene que analizarse en su forma conjunta. Entonces, primero que todo es qué facultades están concedidas al propietario, qué facultades son las que le fueron concedidas. Y entonces, pues vamos a encontrarnos acá con que estas facultades se enmarcan dentro de un contrato y están también establecidas en la ley. Entonces es importante que cuando lo hagan, pues vean su ley. Y el contrato de arrendamiento también es importante que no vean solo la legislación civil, sino, por ejemplo, vayan a ver las leyes que tengan interés en cuanto al contrato que ustedes están redactando, como por ejemplo la ley del inquilinato y otras situaciones. Y se van a dar cuenta ustedes que cuando analicen ese contrato y lo hagan como tiene que ser y vean los de otros colegas o los que han redactado comúnmente, van a encontrar errores y van a encontrar inclusive cláusulas abusivas, donde el propietario en un contrato de arrendamiento quiere excederse más allá de ese derecho real. Y aunque esté establecido, aunque esté dispuesto en el contrato, cuando lo quiera ejecutar no lo va a poder hacer. E incluso tienen que saber, como por ejemplo, cosas muy particulares en un contrato de arrendamiento, que tiene que verse la prorrogabilidad, es decir, si se prorroga de la misma forma o no se hizo. Y otra de las cosas, si no indica, finaliza el tiempo y el propietario sigue percibiendo las rentas de ese bien, el contrato se debe entender prorrogado en forma. ¿En forma qué? Ustedes tienen el término. De forma indefinida. En forma indefinida. En forma indefinida. ¿Por qué? Porque hasta que no le termine un juez el término del contrato, pues se va a entender prorrogado en las mismas condiciones de forma indefinida. Esas mismas condiciones quiere decir pago de renta y otras cosas. Vean, a mi oficina han llegado casos donde el propietario de repente llega y le pone candado a la puerta del local o a la puerta de la casa que está en arrendamiento. Es que mire, ya yo le dije que había terminado el contrato. ¿Cuándo le dijo eso? Fue hace 5 meses. ¿Y usted se siguió recibiendo la renta? Sí, seguí recibiendo la renta. Mire, no le puede sacar solo así. Tampoco puede ponerle candado a esa casa porque usted otorgó el derecho de uso y el contrato quedó ya establecido de forma indefinida. ¿Ven? Lo importante es tener eso. ¿Por qué? Porque él concedió un derecho, una facultad, esa facultad no la tiene y esa facultad tiene también ciertas particularidades legales que solo vienen del estudio de la ley y del análisis del contrato respectivo. Entonces, licenciado, mi pregunta. ¿sí? Si en caso el arrendante, ¿verdad? Le pagaba, pero el que le arrendó no recibía y el arrendante solo pagaba los usos de luz o de agua y todo eso. ¿Arrendatario o arrendante? El arrendatario. Ok, solo pagaba, no le pagaba la renta, sino solo pagaba luz, agua y todo eso. El contrato mismo, o sea, supongamos que ya había terminado el contrato y el arrendatario solo pagaba lo de la luz, el agua y todo eso. Los servicios. Ajá, los servicios. Pero el otro no recibía su pago como
alquiler, ¿verdad? De su local o ya sea una habitación, algo así. Vean, voy a ver si le traslado a su catedrática, la licenciada Judith Urizar, un link de precisamente de las conferencias que dimos en el diplomado. Hay una en especial que le serviría bastante a ustedes, sobre todo en las cláusulas. Ciertamente, pues en su caso puede pagar los servicios, pero el contrato tiene diferentes estipulaciones para su cumplimiento. Una de ellas es el pago de la renta. Y si incumplió con el pago de la renta, incumplió con el contrato. Le corresponderá al propietario, en este caso, demandar la resolución del mismo. Sí, exacto. Inmediatamente pues, su desocupación, porque aunque haya pagado los servicios, incumplió con el contrato. ¿Ya? No, sí, sí tengo entendido, pero digamos, el arrendatario, es que ya me hice bola, digo que, o sea, que la arrendaba, sí quería pagarle, pero el otro no le recibía los pagos, pues. Ok, ahí hay otras soluciones, por eso es importante que ustedes lo conozcan. Yo he consignado esos pagos de forma judicial. No lo quiere recibir, pues me voy con un juez, le digo, mire, el señor propietario se niega a recibirlo, entonces lo consigno acá, para que cuando el propietario demande y diga que el contrato se rescinde por incumplimiento, sencillamente se presenta esa causa, se indica que se estuvo consignando porque él se negó a recibirlo, y el juez le diga, mire, aquí está todo su dinero, él sí estuvo cumpliendo, pero usted no se lo quiso recibir. Aunque ya haya finalizado el plazo del contrato. Ah, no, ahí van dos cosas. La primera es, si ya finalizó y el propietario le notificó la finalización del contrato, le dijo, mire, ya no vamos a renovar, le solicito que desocupe el bien, ahí ya son dos cosas diferentes. Ahí tendrá que desocupar el bien tal como quedó estipulado en el contrato, y si no quedó estipulado, pues llegar a un acuerdo del plazo de desalojo para que no haya ningún problema. Oye, recuérdese que lo judicial puede tardar más tiempo. Y si no, pues el juez deberá resolver esto como corresponde porque ya no hay contrato. Ahora, si no le notificó, si no le notificó con una sola renta que haya recibido, ya el contrato quedó establecido de forma indefinida. ¿Sí? Ah, ok. Muy peligroso porque para los que a veces son desordenados y no llevan un control sobre esto, sí les puede causar problemas. Ok, gracias. Bueno, sí, dígame, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. En este caso, algunas veces en esta cláusula en específico se consigna que el contrato se tendrá por prorrogado a través de intercambio de cartas, ¿verdad? En este caso, cuando esto sucede, licenciado, y no existe ese intercambio de cartas, es posible también que pidan el desalojo de la persona. El detalle es cómo prueba usted ese intercambio, porque vean pues acá, recuérdense que el derecho es enfocado a una certeza y a una seguridad jurídica. El profesional del derecho, mientras más seguro haga el contrato y más certero lo realice, va a evitar que existan discusiones como estas en los juzgados, en el tribunal. Entonces, lo más seguro es que no lo haga de esa forma, porque, por ejemplo, ¿cómo va a comprobar el cruce de cartas? Y si uno dice, mire, yo sí hice el cruce, él también me envió una carta, ya lo puede hacer una carta normal con su nombre y ya. ¿Y quién le va a decir que no? ¿Ven? Entonces, la pregunta del millón acá es ¿de qué forma se va a probar eso? Lo más conveniente en algunos contratos es, yo les diría, los contratos de arrendamiento, acostúmbrense a hacerlos ya en escritura pública, ya no que sean tanto en documentos privados, porque cuando son documentos privados, muchas veces solo se legalizan las firmas. Y ahí hay un poco de peligro porque el profesional de todas maneras asiste al contrato por la redacción y se entiende que la redacción debe ser libre por ser un documento privado. Sí, María Mercedes. Gracias, licenciado. Mire, en este caso particular que estamos hablando ahorita, puede establecerse una cláusula en la que se estipule
que al vencimiento del contrato, si el arrendante recibe una renta del arrendatario, esta solo cubrirá el mes por el cual se está recibiendo la renta sin que por ello se tenga por prorrogado indefinidamente el contrato. Sí, he visto varios contratos precisamente con esa redacción, pero ahí hay un peligro, porque nos sometemos siempre al juicio del juez. ¿Qué es lo que regula en cierta forma la ley? ¿Qué es lo que dispone el Código Civil en estos casos? Si el arrendante, o sea, no hay contrato y el arrendante recibe una sola de las rentas, el contrato se entiende de forma indefinida. Pregunta, ¿en la ley está establecido que el arrendante puede, dentro del contrato, disponer que puede recibir 1, 2 o 3 y que eso no signifique que el contrato quede prorrogado? No, licenciado. No está. No pero está. Tampoco lo prohíbe. Ah, ok, pero vean, no se prohíbe, pero hay algo muy importante dentro de eso. Cuando nosotros nos vamos a entender, por ejemplo, las obligaciones o el surgimiento de estas, si lo quieren ver así, cuando existe duda, la duda favorece en lo civil, la duda favorece ¿a quién? ¿Al sujeto obligado? La duda favorece al sujeto obligado. Por ejemplo, él puede decir, mire, es que eso está así, pero yo le estuve pagando y él me dijo que si el contrato lo íbamos a prorrogar. Igual forma, él siguió recibiendo las rentas, ¿sí? Recuérdense que al final es pacto entre los contratantes, pero esto será discutido y esa discusión deberá llevar un proceso legal que sin duda alguna llevará más de 2 años. En esos 2 años, inclusive el arrendatario podrá hacerse loco en algunas cuotas e irse de la casa después, ya consiguió otro lugar, ya se sirvió del bien y afectó al arrendante. Ven, yo por eso que en el mundial es que el arrendatario fuera notificado idealmente por un notario y que levante un acta de que lo notificó, de que en tal fecha se vence el contrato y que el propietario va a requerir del bien o la suscripción de un nuevo contrato. Exactamente, ven la importancia de la participación de nosotros los notarios y que realmente se haga como nosotros lo decimos, realmente se le dé el realce al notario que merece, porque muchas personas han entendido mal la profesión. Dicen es que los notarios nos hacen trabajos que no sirven y no es así. Un notario bien preparado redacta un documento, un instrumento público y ese instrumento público no va a tener ningún inconveniente, va a tener ejecutabilidad, no va a tener ningún problema, pero un documento mal faccionado sin duda alguna le va a traer muchos problemas a las partes. Esta es la razón de ser del profesional del derecho, del profesional que interviene inmerso en ese tipo de situaciones, donde sin duda alguna, pues, nosotros tenemos no solo un gran campo, sino una gran responsabilidad. Vean lo que indica el 1880 el arrendamiento. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Y pues habla sobre el precio de la renta y todo lo demás. El plazo del arrendamiento será fijado por las partes de conformidad con el 1886 y el arrendatario tendrá derecho a tanteo para la renovación del contrato por un nuevo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien más esté también con intenciones de tener el bien inmueble en arrendamiento, pero puede ser que el propietario solo le desee un poco más de renta y pues él puede decirle, mire, como yo ya estoy acá, yo le voy a pagar eso más que pide, son 100, 200 quetzales, yo se los voy a pagar, aumentamos la cuota de arrendamiento y me sigo quedando con el arrendamiento del bien, ¿sí? Derecho de tanteo, derecho de preferencia. Entonces, hay que tomar esas cosas también. Y acá, vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama, y en cambio, en 1887, y en cambio,
recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, esa reserva alguna puede ser la que indicaba María Mercedes, si en dado caso la queremos entender así. Se entenderá prorrogar el contrato en las mismas condiciones, pero por plazo indeterminado. Veámoslo de esta manera, como decía María Mercedes, hace la reserva de que no por eso va a constituirse, pues, o se va a entender prorrogar el contrato en forma indefinida. Y lo hace, por ejemplo, con 1, 2 y 3, pero, por ejemplo, recuérdense que esto tiene una limitación, los derechos reales también tienen ciertas limitaciones. Esta reserva no puede ser permanente. Imagínense que ya lleve 1 o 2 años recibiendo la renta sin renovar el contrato. Entonces, ahí ya no tiene razón de reserva, ¿me entienden? También puede entenderse que esa reserva establecida en la ley tiene cierto parámetro de aceptación. Entonces, licenciado, con esto usted quiere decir que al final, si recibe 1 o 2 años la renta, entonces ya se entiende que no existe esta reserva y se da por tiempo indefinido. Es que ahí no es tanto reserva, ahí ya no hay reserva, porque ahí ya se debió. La reserva, recuérdense que tiene cierta limitación en el ámbito contractual. La reserva es limitar el abuso de un derecho, pero también esa limitación no puede recaer en otro abuso de derecho, porque ahí lo idóneo es la renovación de un nuevo contrato, ¿sí? Esa reserva, por eso es que la ven ustedes en algunos contratos por 1 cuota, 2 o 3 cuotas, inclusive la he visto hasta por 4 cuotas. Y que por eso no debe entenderse la renovación del contrato de forma indefinida, ¿ya me entienden? Pero no puede decir, se seguirán recibiendo las cuotas y que por eso no debe entenderse el contrato renovado de forma indefinida. ¿Por qué? Porque ahí entonces deja al arrendatario con el temor de que en cualquier momento el propietario le va a decir, mire, ya terminó. Entonces provoca una lesión a los derechos del arrendatario y una falta de certeza y seguridad jurídica también para él, porque para eso está la ley. Entonces es más seguro que el juez vaya a determinar que el contrato queda renovado de forma indefinida, porque tampoco la reserva puede consistir a que eso sea permanente, porque para ese tipo de situaciones existe la renovación del contrato, como lo establece la ley. Sí, Yolanda. Licenciado, disculpe, ¿la reserva es lo mismo que el depósito en el contrato de arrendamiento? No. La reserva, vean, entiendan el contexto de esto, entiendan el contexto. El 1887, vencido el plazo del arrendamiento. El contexto es el vencimiento del plazo. Si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama, es el arrendante, y en cambio es el propietario quien recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna. Es decir, sin decir esta cuota la recibo, pero no por ello significa que el contrato queda prorrogado en forma indefinida, ¿sí? A eso se refiere la reserva. Pero como les digo, esto no puede limitar, porque al final puede hacer que, imagínense, le recibió una cuota, luego la persona se fue con el juez porque él ya no la quiso recibir, se fue con el juez y estuvo depositando, haciendo los depósitos ya judicialmente porque el propietario no quiso recibir. Seguramente cuando se dé el juicio por desocupación, pues lo primero que se va a tener que resolver es esa causa. Lo primero, que él no quiso recibir la renta y determinar efectivamente si hubo reserva en el contrato o no hubo reserva en el contrato. Para eso, como está nuestro sistema de justicia, va a pasar 1 o 2 años. Entonces, a veces es mejor llegar a una negociación ahí para finalizarlo bien y que no haya ningún problema, pero también tenemos que entender la ley y hasta dónde puede afectar a nuestros clientes. Estamos ahí, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿Sí? Denme un segundito ustedes, solo voy a hacer una anotación acá. Ok, entonces, vean pues, vamos a analizar estos contratos. Si ya no hay ninguna pregunta sobre lo que hablamos, vamos a analizar de forma rápida esto.
Licenciado, perdone, solo una pregunta. Como respecto a lo que estaban hablando de rescindir el contrato, o sea que cuando el contrato ya se convirtió de forma indefinida, la única forma, digamos, de rescindir el contrato sería de llegar a un acuerdo entre las partes, ¿verdad? No, no es la única forma. Para eso, la primera opción, judicialmente. Y la extrajudicial, por eso es que el notario debe ser antes que creador de problemas. Recuerde que el notario actúa dentro de una fase de conciliación. Lo mejor es tratar, yo les sugiero siempre a ustedes, antes de causar un problema, mejor veanle una solución, tratar de llegar a una negociación entre las partes. Si no se puede, entonces sí vayan hacia lo judicial, pero esto deben de hacerle ver a su cliente que puede llevar tiempo y aparte de los costos. Y otra de las cosas, si el contrato de arrendamiento no hay una garantía suficiente que respalde el cumplimiento de la obligación, sin duda alguna, cuando finalice el proceso y se le quiera cobrar no solo las cosas procesales, sino otras situaciones, pues también va a implicar otro tipo de problemas o situaciones engorrosas para la persona que está reclamando un derecho y que pretende el desalojo de su bien, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Gracias, licenciado. Ok, entonces, pues nos vamos a ir. Este contrato, como pueden darse cuenta, tiene una introducción igual a todas, el encabezado, y después, obviamente, los antecedentes. Obviamente se hace referencia del propietario, cuáles son sus propiedades, si se pueden dar cuenta acá. Acá, pues lo tengo en una solicitud de modificación de primera inscripción, pero no voy a hacer la mención acá para no confundirnos. Me voy a ir directamente a las cláusulas principales. Del derecho de uso y habitación. Vean esto. De uso y habitación. Primero, el derecho a habitación cuando hay una casa, cuando hay un bien donde las personas puedan vivir. El derecho de uso normalmente se va a dar sobre bienes donde no existe construcción, parcelas, terrenos cultivables, ¿sí? Y entonces van a encontrar derecho de uso, por ejemplo, sobre parcelas cultivables. El derecho de uso normalmente es para que la persona haga uso de ese bien, lo cultive, pueda hacer diferentes situaciones dentro de ese bien. Derecho de uso. Derecho a habitación es más que todo la facultad que se le concede a la persona para que pueda vivir en ese bien, para que pueda habitarlo. ¿Me entienden cómo se desprende esto? Y entonces, pues vamos a encontrar la disposición. Escucha. ¿Sí? La diferencia entre eso sería la permanencia que la persona pueda tener dentro del bien. La forma en que se va a otorgar ese derecho, mientras que en uno se otorga para que pueda la persona habitar ese bien, el otro se va a otorgar para que la persona, en la mayoría de casos, pues pueda hacer uso del bien, por ejemplo, sembrando, cosechándolo, ¿sí? Entonces, va a depender de eso, pero en sí, eso es lo que va a marcar esos derechos que se van a ceder a un tercero. Y vamos a encontrar también plazos, vamos a encontrar de qué forma se otorga el derecho a habitación. Yo les sugiero que en la práctica pues lo hagan de forma clara, sin ningún problema. ¿A quién se le concede ese derecho a habitación? ¿Por qué plazo? Las obligaciones de la persona que va a tener ese derecho a habitación, limpieza, cuidado del bien, el pago de la luz, el pago de agua. Si hay reparaciones, podrá efectuar las reparaciones, no la podrá efectuar. ¿Cuál va a ser la extensión de ese derecho a habitación? Y posteriormente, si es un derecho de uso, ojo, este es un contrato que otorga a los dos, pero puede también haber solo un contrato que otorgue solo el derecho a habitación o solo el derecho de uso, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que también debe de haber una forma de qué manera se va a otorgar ese derecho de uso, a quién se le va a otorgar, sobre qué bien, porque debe ser determinado, debe ser específico, qué prohibiciones tiene también. Por ejemplo, si se le otorga para que coseche solo hortalizas, imagínense que a esta persona se le ocurre sembrar amapola o marihuana. Entonces, para eso están las prohibiciones, ¿me entienden?
permisible y lo prohibido, y eso deben de considerarlo en el contrato, la extensión de ese derecho también. Y en estos contratos, yo sí les sugiero, así como en el arrendamiento también se lo sugiero, por eso voy a ver si le traslado ese link para que vean esa conferencia a su maestra, donde se maneja el hecho de las condiciones suspensivas y el hecho de las condiciones resolutorias, para que las puedan manejar. ¿Qué es lo importante acá? La condición suspensiva, pues ciertos derechos, o se va a perder ese derecho sencillamente porque no se cumplió con una determinada obligación. Por ejemplo, yo le voy a dar la casa en uso, pero tiene que limpiarla y pintarla. Cuando ya la haya pintado y limpiado, entonces puede pasarse a la casa. Mientras no lo haya hecho, no puede tener ese derecho de uso. La persona sabe que la obligación es pintarla, limpiarla. No lo hizo, es una condición suspensiva, se suspende el cumplimiento del contrato hasta que esa persona cumpla con esa obligación. También pueden haber, por ejemplo, condiciones resolutorias, como por ejemplo, la persona vino, se le dio el terreno para sembrar hortalizas y utilizar abono orgánico, y se le ocurre, dentro de las prohibiciones, se le ocurre utilizar abono químico. Puede consignarse una condición resolutoria para que se use en ese sentido, y en dado caso, si variara el uso, se resuelve el contrato. Utilizó abono químico, perjudicó el lote de terreno y yo como propietario puedo tener problemas después, entonces se rescinde el contrato, ¿sí? Eso es lo más relevante. Después, la aceptación, que es lo más concerniente en este tipo de contratos, y podríamos hablar de que ahí estaríamos con lo más principal, los contratos de uso en cierta forma, contratos de arrendamiento en la misma forma, dentro de las estipulaciones a quién se le va a otorgar, el plazo, las condiciones, la extensión de ese derecho de arrendamiento. ¿Y qué otra situación podemos encontrar? Por ejemplo, las prohibiciones, el pago de la renta. Ahí se recuerda que si solo un contrato de uso de habitación se entiende la gratuidad. Por ejemplo, un comodato es un contrato de uso. ¿En qué forma se va a otorgar? Es importante que puedan ustedes condicionar el uso del bien también. Mira, te voy a dar el carro en comodato, pero eso sí, para que tú lo utilices como querrás, para que te sirva para ir a la universidad, pero me tenés que presentar, primero tenés que ganar tal y tal semestre y me tendrás que presentar la boleta de calificaciones. Cuando eso se dé, entonces, y hayas pasado tus clases, entonces te doy el carro. Condición suspensiva. Condición resolutoria. Va a ser para el uso de tu casa, la universidad, y no lo puedes utilizar para, por ejemplo, para ponerlo en Uber, para servicio de InDriver. Si la persona lo hace, automáticamente queda resuelto el contrato. El propietario recupera la propiedad y el contrato pues se entiende finalizado por el incumplimiento de la persona, ¿sí? De una u otra forma. Entonces, condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. Y obviamente deben de tomar en consideración también que estos contratos, pues la naturaleza limita el acercarse a otro tipo de facultades o derechos que solo son parte del propietario, y es por eso de real importancia que ustedes realmente entiendan no solo la naturaleza del acto, del contrato, sino también lo que la ley va a determinar respecto a los mismos, porque esa es la extensión de ese derecho como tal. Recuérdense que en Guatemala los derechos reales son números clausus, no son números apertos como en otros países que pueden, por ejemplo, el derecho real de hipoteca en Guatemala, no se puede establecer en el contrato que si el propietario no paga, que si el deudor no paga, entonces la propiedad pasa automáticamente a nombre del acreedor. Eso no se puede. Pero en otras legislaciones que tienen un números apertos, sí puede crearse un derecho especial de hipoteca, por ejemplo, donde el acreedor sí puede establecer dentro de un contrato, puede solicitar que quede establecido que si no paga, pues la propiedad pasa a su nombre, y viceversa, que si no paga, pues se proceda a una subasta y todo lo demás. Crear derechos reales de forma ilimitada sin que estén consignados en la ley, pero en Guatemala no. Entonces debemos atender a lo que está establecido en la ley. No les quito más su tiempo por la hora. Espero les haya ayudado esta clase.
Le voy a trasladar quizás estos documentos con su maestra, el link que les dije, por si les sirve. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Ahí estaríamos para servirles entonces. Les deseo a todos feliz noche. Gracias. Gracias, Lic. Feliz noche. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche, Lic.